mi departamento y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, quiero contarles que hay una noticia que ya está circulando hace algunos minutos y es la detención de 2 personas por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Recordemos que ellos habían sido declarados sujetos de interés, por cierto, debido a una serie de antecedentes y de información que se fue recabando para poder dar entonces con los asesinos. Dice que el OIC 9 de Carabineros detuvo entonces a estas 2 personas relacionadas con el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Esto se produjo durante un operativo realizado durante las últimas horas en Quinta Normal. Se trata de 2 de los 3 sujetos, estoy leyendo biobiochile.cl, cuyos rostros fueron difundidos la semana pasada como sujetos de interés. Uno de ellos es el venezolano Luis Lugo y otro que solo se reveló su foto. Él fue identificado como Ovimar Licción. Ustedes saben que hay unos nombres ahí bien difíciles de pronunciar muchas veces en Venezuela. Garcés Briceño, también venezolano. Y de esta forma Carlos Cortés, cuya identidad se reveló el jueves, se mantiene prófugo. Bien, les habíamos dicho entonces que queremos conversar justamente acerca del plan que ha anunciado el gobierno para ir en ayuda, ¿no?, y de reforzar la seguridad en 30 comunas de la región metropolitana. Y estamos en línea ya con Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, pero además presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Mirna, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí la veo en tareas y en faenas, ¿no es cierto? Sí, vamos en camino aquí a una reunión, pero que me estoy deteniendo un poco para... No voy manejando, sí. No, está muy bien. Oiga, alcaldesa, lo primero que quiero preguntarle, su par de Providencia, Evelyn Matei, dijo que la medida anunciada por el gobierno de esta intervención en 30 comunas no sirve para nada. No dio ni siquiera un poquito, sirve, no, para nada. ¿Qué opina usted? A ver, a mí me parece un poquito aventurado opinar sobre algo que no conocemos, decir que no sirve para nada. Ya. O sea, yo creo que lo primero es conocer en qué consiste el plan. Entiendo que mañana vamos a tener una reunión para poder justamente conocer los detalles, de qué se trata, y obviamente que una vez conocido el plan uno podrá decir si sirve o no sirve. Yo lo que entiendo y lo que se nos ha señalado por parte del Ministerio del Interior es que este plan está enfocado en dos cosas, una en el ámbito policial y el otro en el tema más bien preventivo, de una acción preventiva en los barrios, territorios, acercando el Estado a estos lugares. Y yo creo que esa es los principales titulares. ¿Cómo se baja eso? ¿Cuáles son las comunas? Los lugares a intervenir, por supuesto que es lo que necesitamos conocer para luego poder decir si sirve o no sirve. Bien, entonces, alcaldesa, su experiencia y además como presidenta de la Asociación de Municipalidades, pregunta, ¿cuál es el principal problema que están enfrentando hoy día? ¿Dónde está el foco puesto de acuerdo a su realidad? A ver, yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo y yo creo que el principal foco que tenemos que colocar hoy día es el tema de la reiteración de delitos. Y lo estamos viendo ahora con los detenidos, no solo en el caso tan lamentable del último día, sino que en general el tema de la reiteración de delitos es un tema súper complejo, es decir, personas que delinquen de manera reiterada, de manera permanente. Cuando nosotros tenemos detenciones acá y tenemos operativos, personas que tienen órdenes de detención pendientes, cada vez que pillan a una banda o alguien son personas que ya han cometido otros delitos de manera permanente. Entonces yo creo que ese es el principal foco. Y el segundo, más importante, es el tema de las armas. Hoy día tenemos hartas denuncias de personas que manejan armas y yo creo que si se va a hacer una intervención focalizada hay que ir ahí, donde están las armas, fuegos artificiales y otros, que son las que infunden mayor temor
en los barrios de nuestras comunas. Ya, pero frente a eso, y usted acaba de mencionar uno de los temas que infunde temor, porque fíjese, alcaldesa, que uno se acostumbró a los fuegos artificiales y todos nos acostumbramos a saber que cada vez que los fuegos artificiales o que los petardos, ¿no es cierto?, comienzan a funcionar, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Todos decimos, llegó lo que se dice en el lenguaje delictual, llegó la merca, llegó la mercancía, que es una cuestión que uno dice, pero es que no es posible, ¿no? Porque es como, está ocurriendo, está pasando, pero nadie está interviniendo. Entonces, me gustaría preguntarle, a ver, usted que lleva 2 periodos en Peñalolén, ¿desde cuándo diría usted que esto comenzó ya a ser pan de cada día? Este es mi tercer periodo. Perdón, llevo más tiempo tercer todavía. periodo. Mire, me estaba quedando corta. Mira, yo creo que a lo largo del tiempo, no te sabría decir una fecha determinada, Pero más o menos. yo te diría que ya desde mi segundo periodo se empezó a transformar en un tema permanente y ojo, que levantamos una mesa de trabajo con la Fiscalía, con el alcalde de Macul, con el alcalde de La Reina, hicimos una mesa de trabajo y ojo, que yo también me la jugué porque esto fuera un delito, porque antes era una falta y hubo mucho tiempo en que este tema ni siquiera se fiscalizaba, porque como era una falta, era una multa y se hacían tremendos operativos y la persona terminaba citada al juzgado de policía local para sacarle una multa por fuego artificial, por tener o por comercializar. Y nosotros hace unos años atrás, yo te diría que un par de años, logramos que esto se transformara en un delito. ¿Eso qué permite? Que hoy día, por ejemplo, los carabineros pueden entrar o las policías, cualquiera, investigaciones, entrar a un domicilio y incautar estos. Pero se hace, alcaldesa, porque lo que uno sabe o lo que uno entiende es que muchas veces Carabineros se inhibe precisamente por la alta peligrosidad que aunque no parezca, es, ¿no es cierto? O está implícita en cualquier operativo de esta naturaleza, ¿o no? O sea, hoy día se puede hacer, se ha hecho, y lo que permite también es trabajar por el tema, por ejemplo, el tema con aduana, porque los fuegos artificiales no se producen en Chile, así también, que en alguna parte se internan. Claro. Permite, el otro día, por ejemplo, acá mismo, en Peñalolén, hubo un operativo especial con unas personas que estaban en un velorio, con fuegos artificiales, finalmente hubo varios detenidos y de entre ellos además había una persona con orden de detención pendiente y además se le detuvo con un arma. Entonces, eso permite que Carabineros pueda actuar. Obviamente que hay momentos en que también, si están tirando fuegos artificiales, no van a llegar ni con un carro lanzaagua ni con gases lacrimógenos en la mitad de una población a disuadirlos, porque a veces también ellos pueden ser recibidos no solo con fuegos artificiales, sino que también con armas. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado al intervenir, pero al menos permite hoy día hacer intervenciones, por ejemplo. Yo le hago un llamado ahí a los vecinos que tienen información de personas que guardan fuegos artificiales. Esto es como la droga. Nosotros nos sirve porque podemos pedir una orden para que la Fiscalía determine que las policías ingresen a ese domicilio y poder incautar los fuegos artificiales que se están comercializando o que se van a ser lanzados en algún momento. Alcaldesa, pero quiero saber si las personas se atreven a denunciar realmente, ¿no? Porque también las represalias que pueden caer en su contra pueden ser altísimas. Sí, cuesta que los vecinos denuncien muchas veces porque ellos se sienten inseguros y también por la percepción de impunidad. Dice, vamos a denunciar, los van a detener y a los 2 días van a estar de vuelta. Entonces también, y empiezan a amedrentar a los vecinos, las mismas personas que fueron detenidas. Pero por otro lado, hemos logrado que las personas denuncien. Nosotros tenemos un canal de denuncia anónima donde nos llega información, donde nosotros esa información la derivamos a la Fiscalía y lo más importante es que quien denuncia es nuestro director de seguridad. No es el vecino que nos hizo llegar la información, por lo tanto, ni siquiera la Fiscalía se entera quién fue el que nos informó a nosotros, sino que nosotros somos los denunciantes frente a la Fiscalía. Alcaldesa Carolina Leitao, estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén y además presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Sabemos que el narcotráfico lo que hace es avanzar en términos de copar territorios. Donde el Estado no llega, llega el narcotráfico. Esa es la historia de la historia de toda desde que comenzó, ¿no es cierto?, este fenómeno a nivel mundial. Quiero preguntarle de qué manera cree usted que deben ser intervenidos los territorios para quitarle espacio al narcotráfico. Y si una de esas maneras es hacernos cargo, tal como decía Jorge Correa Sutil, de estos 300.000 niñas y adolescentes que no están yendo al colegio, entre otros aspectos, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 tipos de intervención. La intervención policial, por un lado, que tiene que ver, por ejemplo, con estas casas que
ni siquiera pertenecen muchas veces al narcotráfico, al crimen organizado, sino que se las toman, y donde nosotros pudiésemos hacer un trabajo ahí con bienes nacionales, incluso con el Ministerio de Vivienda, con el déficit habitacional que hay, para entregarle esas viviendas que están como que nadie sabe de quién son, a veces son de herencia, a veces se la quitaron a una persona que tiene problemas de salud mental, por ejemplo, o adultos mayores. O sea, hay temas ahí, hay viviendas que son tomadas por el crimen organizado y que nosotros podríamos, en conjunto con impuestos internos, con el conservador de bienes raíces, hacer un trabajo ahí. Y también policial, desde el punto de vista de intervenir los territorios. Nosotros tenemos información muchas veces de cuáles son los lugares frecuentes donde se juntan las bandas, donde se organizan. Por lo tanto, quizá esta intervención policial tiene que ser mucho más profunda y probablemente con otras herramientas. Se han aprobado varias leyes en este camino que espero sirvan justamente para darle más herramientas a las policías. Y por el otro lado, en el ámbito preventivo, nosotros somos la primera comuna que implementamos un plan de apoyo a los niños y a los colegios de un sistema de alerta temprana de deserción escolar, y que esperamos y pudiéramos, y lo ponemos a disposición para que se pudiera extender. El gobernador Orrego también lo trató cuando era intendente de implementarlo de manera más masiva en la región metropolitana, y costó mucho porque no había obligación de hacerlo. Pero yo creo que hoy día, si el ministerio, que también está en un plan también en el tema de recuperación educativa, y está instalado un grupo que va a trabajar en este tema, nosotros hemos extendido este sistema de alerta temprana no solo a colegios municipales, sino que tenemos 6 colegios particulares subvencionados participando también. Yo creo que ese es un sistema que se puede implementar perfectamente, y que si las comunas tuviéramos más información, como entiendo la vamos a tener ahora a partir de este plan con el ministerio, podemos salir a buscar a estos niños y estos jóvenes que están fuera del sistema escolar. La mayoría de los niños y jóvenes que participan en el delito tienen los mismos factores de riesgo: negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y o droga. Entonces, la verdad, y junto a otros factores que también son relevantes, yo creo que si atacamos esos factores, claramente nos va a ir mejor. Alcaldesa, usted mencionó las viviendas tomadas por el crimen organizado. ¿Ayuda lo que está haciendo el alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida? Demoler viviendas que tienen problemas de construcción, o sea, usando ese elemento para poder deshacerse de ese tipo de copamientos. Mira, eso está por verse. Yo creo que hay que analizar de un tiempo a esta parte, digamos, hay que analizar cuál va a ser el resultado, la efectividad de lo que está haciendo. El problema que tiene esa medida es que lo que está haciendo es demoler ampliaciones irregulares de una vivienda que sigue perteneciendo al narcotraficante, o que puede seguir siendo un punto de venta, o que puede seguir perteneciendo al crimen organizado. No, la vivienda sigue, la propiedad no está en cuestión. Lo que hace aquí en el fondo es una señal, más bien como de decir aquí esto no es impune, ustedes no hacen ampliación como quieran, pero en la práctica está demoliendo una ampliación irregular. Entonces tiene ese problema, digamos, que en la práctica la propiedad sigue perteneciendo a estas personas. Nosotros con la Fiscalía hicimos un piloto con la Fiscalía de Peñalolén en Macul en ese tiempo, que hoy día se ha agregado la Florida, e hicimos un plan piloto para recuperar viviendas que se puede demostrar que han sido adquiridas producto de la droga, o sea, con fondos, digamos, obtenidos de la droga, y se les han quitado a los narcotraficantes, se les han incautado, y luego esto a través de un procedimiento. Y yo creo que ese piloto debiéramos extenderlo, trabajarlo mejor, para que los municipios pudiéramos tener los recursos para hacernos cargo de esas viviendas, poder administrarlas y en definitiva poder entregarlas, ya sea para que una persona pueda habitar, o entregársela a una organización social, una ONG, una fundación, que hay tantas organizaciones que nos piden muchas veces lugares para funcionar y que no tienen. Alcaldesa, la alcaldesa de Providencia, nuevamente Evelyn Matei, pidió un SAR contra la delincuencia, y por supuesto que en estos días también ha cuestionado a la ministra del Interior, Carolina Toá, por haber hablado del famoso gatillo fácil. Una ex militante de su partido, pero hoy día ya no es parte, la senadora Jimena Rincón, hoy día Demócratas, decía que el gobierno quería pasar del gatillo fácil a la ruleta rusa. O sea, más todavía, yo diría que incluso más drástica en sus opiniones respecto de la ministra Matei, perdón, de la alcaldesa Matei. ¿Qué opina usted de esa discusión? Mire, yo creo que cuando nos empezamos a discutir por la cuña, quién hace la cuña más rimbombante, quién tiene el concepto más
más efectista, no avanzamos nada. O sea, yo creo que hoy día lo que tenemos que avanzar, y el único zar de la seguridad tiene que ser el presidente, si él tiene el liderazgo, y tiene que él liderar un proceso donde a sus ministros los tiene que empoderar también, por supuesto, no solo a la ministra del Interior, los dos subsecretarios, la ministra de Defensa, por ejemplo, y otros ministros quizás darle una responsabilidad en este sentido, la misma ministra Analía Uriarte en temas legislativos. O sea, yo creo que aquí hay un tema que el único zar tiene que ser el presidente. Ya sabemos que todas estas fórmulas de tolerancia cero y todas estas cosas que se han dicho muchas veces no han nunca rendido fruto. Entonces, ¿para qué inventamos la rueda si ya se inventó alguna vez? Hay lugares donde ya se han probado distintas iniciativas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es de una vez por todas trabajar sobre la efectividad más que sobre el efectismo. Eso yo lo dije hace mucho tiempo, Alcaldesa, antes de la polémica con el alcalde y el subsecretario, pero yo creo que ya está demostrado que si venimos haciendo lo mismo durante el tiempo para un mismo problema y no resulta, tratemos de innovar y hacer algo distinto. ahora, alcaldesa, me imagino que el tema de seguridad pública es una tentación, o genera, digamos, una tentación muy fuerte en términos electorales. Primero porque conecta con la ciudadanía, siendo la seguridad el principal problema, el principal elemento para todo, o sea, en general, en todas las encuestas, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, ¿qué peligros hay ahí de ocupar el tema de la seguridad también para fines electorales, ¿no? Y eso uno lo puede observar, desafortunadamente, en algunos alcaldes. Es que bueno, ese es un gran riesgo, porque eso nos lleva de nuevo a generar políticas, programas que están más basados en el efectismo que en la efectividad. Ya lo vimos antes también, ojo, hace años atrás, cuando algunos alcaldes también promovían grandes medidas, grandes cosas que al final no tuvieron ningún efecto desde el punto de vista práctico en el tema del delito. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tratar de centrarnos es de ponernos de acuerdo, aquellos que creemos que este es un tema tan relevante. Mira, cuando hablamos de hoy día los derechos humanos, vivir en un medio ambiente libre de violencia es un derecho humano que totalmente. tenemos que garantizar. Y por lo tanto, yo creo que la política tiene que enfocarse en eso. Y hoy día, cuando hay una crisis, mira, Mirna, en las crisis siempre se ven lo peor y lo mejor de las personas. Y también vemos que hay tres tipos de personas: los que arrancan de manera despavorida, los que de alguna manera intentan aprovecharse de la crisis, como los que saquean o los que se aprovechan de cualquier emergencia, y aquellos que toman el liderazgo y que tratan de ayudar no solo en la emergencia, sino que también en la reconstrucción. Yo creo que ese es el perfil que necesitamos hoy día. ¿Y qué le pide usted? ¿Y qué le pide usted a sus colegas de oposición hoy día, particularmente? No, yo lo primero que pido es generosidad, pero también entender de que aquí hubo dos gobiernos que tampoco lograron los objetivos. Oye, por muchas razones, todos decir, mira, es que no se aprobaron estas leyes, la otra. Bueno, si ya sabemos que aquí se requiere mucha generosidad, mucho trabajo en equipo y mucha también visibilizar aquellas cosas que son efectivamente útiles para enfrentar el delito, bueno, pongámonos a disposición, y yo lo que más plantearía en esto es generosidad frente a una crisis. Por último, alcaldesa Leitao, el proyecto de royalty minero que busca que un 35% de la recaudación que se espera, que van a ser alrededor de $450 millones, vaya en apoyo a los gobiernos regionales y a los municipios. ¿Usted cree que esto, lo ve como un elemento que va a ayudar y va a impulsar mejoras dentro de lo que es la administración de los municipios? A ver, yo creo lo primero es primera vez en mucho tiempo donde se aumenta, después de la última ley de rentas, donde se aumenta el ingreso de los municipios de manera real en un aporte estatal. Es decir, siempre el Fondo Común Municipal ha sido una redistribución de recursos entre los mismos municipios, o sea, distribución de pobreza finalmente. O sea, le quitaste a uno para darle a otro. Hoy día el royalty son recursos nuevos que ingresan a los municipios. Eso es un dato muy importante, porque en la práctica estamos hablando de nuevos ingresos que entran a ayudar a la gestión municipal directamente, y que además no vienen calzados para gastárselo en esto o en esto otro, que por supuesto también debe ir acompañado con mayor transparencia, con rendición de cuentas, etcétera. Pero en la práctica son recursos nuevos. Yo creo que esa es la principal buena noticia de estos ingresos del royalty, y además hace una justicia con los municipios mineros.
Claro, y no solo los que tienen faena minera, sino que hace una extensión, comunas puerto que reciben minería, comunas que tienen instalación de faena, o sea, además hay un reconocimiento a muchas comunas que sufren los efectos de la actividad minera, pero que no reciben ningún beneficio. Obviamente ellos quieren más y les gustaría que se distribuyera con más recursos para ellos, pero bueno, la idea es repartirle a todos y la verdad es que van a quedar como 50 comunas sin nuevos ingresos, el resto, todas las comunas de Chile recibirían nuevos ingresos. Muy bien, alcaldesa Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presidenta además de la Asociación Chilena de Municipalidades, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mina, que tengan muy buen día. Gracias, la dejamos entonces, pues sabemos que tiene harto que hacer. Nosotros nos despedimos, los dejamos con Fran Castillo y Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a la misma hora, 8 en punto, al Pan Pan en elmostrador.cl. Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza.